Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 29ª semana de sesión de clases, correspondiente pues al curso no de lenguaje. El día de hoy, pues jóvenes, estábamos haciendo categorías gramaticales. O sea, las categorías gramaticales son palabras, ¿no? Que se van a agrupar, ¿ya? Por sus características y cualidades o por sus funciones que esas van a desempeñar. Cuando hablamos de categorías gramaticales estamos hablando pues del sustantivo, adjetivo, verbo, ¿no? Y verbo es el tema anterior que estábamos avanzando, que es la acción que va a realizar, ¿no? Un sustantivo. Ese es el verbo. Hemos visto la clasificación, hemos visto su normativa, hemos visto muchos temas sobre el verbo. Jóvenes, el día de hoy vamos a tener pues en todo caso, ¿no? Eh, que definir qué es un adverbio. Y la clase del día de hoy se va a enfocar en eso, en hablar sobre el adverbio y qué es en todo caso el adverbio, pues jóvenes. Ya, muy bien. Entonces, iniciamos la clase del día de hoy. ¿Qué es un adverbio? En primer lugar, jóvenes, el adverbio pues es una categoría gramatical invariable. Dependiente, cuando hablamos de dependiente, no va en todo caso depender de otra categoría gramatical para que tenga sentido. Dependiente que sirve para calificar o determinar la significación del verbo. O sea, jóvenes, el adverbio va a ser como un acompañante. Si el artículo, que es el halo y las y los, acompaña siempre al sustantivo como una secretaria que le va a presentar al sustantivo, el adverbio también va a tener una función similar, pues va a acompañar al verbo y va a acompañar al adjetivo. Y también puede acompañar a otro adverbio que lo vamos a realizar más adelante, ¿no? Con algunos ejemplos, pues, en todo caso, para que ustedes puedan entender mejor. Entonces, morfológico es una palabra invariable, una categoría gramatical invariable. ¿Por qué invariable? Porque carece de accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son los accidentes gramaticales? Por ejemplo, género, masculino, femenino. En el adverbio no va a haber género, ni masculino ni femenino. Número, plural, singular, que son los más básicos que hay en un sustantivo. Plural, singular, no va a haber número. Persona es una categoría gramatical pues que tiene solamente el verbo, primera, segunda y tercera persona, pero el adverbio no cuenta. O sea, no tiene accidentes gramaticales, va a carecer de accidentes gramaticales, no va a variar, es solamente uno solo y se va a usar tanto para femenino, masculino y en general. Se utiliza uno solo nada más. Entonces, ese es en un nivel morfológico. Por ejemplo, miren acá, él trabaja bien. Bien vendría a ser el adverbio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que un adverbio sirve para calificar y determinar la significación del otro verbo. ¿Cuál es el verbo? Trabaja, de trabajar. Y ese trabaja, no, el bien le está dando una cualidad. No está trabajando como cualquiera, sino está trabajando bien. Ahora miren, vean acá. Él, tercera persona, número, en todo caso, no, número, género masculino, ¿ya? Él trabaja bien. Ellos trabajan bien. Ah, ellos están en plural, mira. Pero no cambia el bien. No varía. Nosotros trabajamos bien. Entonces, esto sí está trabajando, miren. Eso sí está variando. Él, ellos, nosotros. Trabaja, trabajábamos. Pero bien no varía, miren, no cambia. Es una palabra invariable, por eso dice invariable. No posee los accidentes gramaticales. Es por eso, jóvenes, que se dice que es una palabra invariable.
¿Y a quién va a acompañar? A un verbo, porque trabajar es un verbo y va a acompañar a un verbo. ¿Para qué? Para determinar su significación o calificar. Ahora, el adverbio, jóvenes, no sufre de accidentes gramaticales. El adverbio no va a tener, pues, accidentes gramaticales, jóvenes. Ese es un criterio morfológico. Cuando te pregunten qué es el adverbio, sirve pues para calificar y determinar el significado del verbo, adjetivo o de otro adverbio. Y es una palabra invariable porque no posee accidentes gramaticales. Y ya lo habíamos explicado, pues, en todo caso, en las pizarras, ¿no? Y lo vamos a volver a reiterar para que quede bien claro. Un adverbio, jóvenes, va a acompañar a un verbo. ¿Cuál sería el verbo de él trabaja? ¿Quién trabaja bien? Él. Entonces, trabaja vendría a ser el verbo. Es el verbo. Un adverbio que es bien va a acompañar a un verbo, un adjetivo o otro adverbio. Lo va a calificar. ¿Cómo está trabajando? Está trabajando bien. Está calificando, no está determinando la significación del verbo en este caso. Y no varía. Él trabaja bien. Ellos trabajan bien. Nosotros trabajamos bien. Trabaja, trabajan y trabajamos. Miren, tienen accidentes gramaticales, en todo caso de tiempo. Y en cambio, bien es una palabra invariable que se va a mantener siempre. Bien, bien, bien. Mientras acá sí está variando. Entonces, simplemente así es en una categoría morfológica. Espero que ya esté claro. En lo sintáctico funciona como modificador directo del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Ahora, jóvenes, en un nivel sintáctico, y cuando hablamos de sintáctico, hablamos de sintaxis, que es el estudio de oraciones. Porque al formar o al unir palabras, estas forman, pues, en todo caso, llamados sintagmas. Sintagmas son conjuntos de palabras con sentido completo, ¿no? O también podríamos decirle oraciones, ¿no? O además tienen proposiciones o locuciones, etcétera. Pero ese es sintáctico. Estudia las oraciones, estructura de una oración. Ahora, las categorías gramaticales van a cumplir una función dentro de una oración. Y el adverbio cumple la función pues de modificador directo. Es modificador del adjetivo, del verbo y de otro adverbio. Por ejemplo, él trabaja bien. ¿Cómo trabaja? Bien. Ella es muy cariñosa. ¿Cómo es ella? Muy cariñosa. Adverbio de cantidad muy cariñosa, adjetivo. Fíjense bien. Fernando vive lejos de aquí. Vive de vivir, vendría a ser el verbo. Lejos, adverbio del lugar. Esa hacienda queda muy lejos. Muy es adverbio de cantidad, lejos adverbio de lugar. O sea, joven, según nivel sintáctico, un adverbio puede acompañar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, convirtiéndose en su modificador directo. ¿Por qué? Porque va a determinar el significado. ¿Cómo trabaja? Bien. ¿Cómo es? Muy cariñosa. ¿Dónde vive? Lejos. ¿Dónde queda? Muy lejos. Pues está, ¿no? En todo caso, jóvenes determinando, calificando, vuelvo a reiterar, ¿ya? Ese es un nivel sintáctico. En un nivel sintáctico volvemos a repetir, ¿no? Funciona como modificador directo del verbo, del adjetivo y de otro verbo. Cuando ya agarramos sintaxis, ¿no? Quizás lo van a aprender, ¿ya, jóvenes? Pero por ahora hay que dejarlo en estas pequeñas básicas teorías, porque más adelante lo puedes profundizar en un nivel sintáctico. A ver, prosigamos. Semántico. Cuando hablamos de semántica, hablamos pues de una disciplina de la lingüística que estudia el significado, lo que significa el adverbio. Y es una palabra, ¿no? Que puede expresar tiempo, lugar, cantidad
Modo puede expresar afirmación, negación, tema, duda, orden, entre otras. O sea, dice, los adverbios precisan o determinan de forma clara la significación del verbo, adjetivo o adverbio. Precisan o determinan, ¿qué cosa? La forma clara de significación. ¿Pero de quién? Del verbo, adjetivo o adverbio. A que complementan, va a ser un complemento. Y como complementan, un adverbio va a ser un modificador directo. Expresan ideas del lugar, tiempo, cantidad, modo, afirmación, negación y duda. Ahí está. Expresan ideas del lugar, tiempo, modo. Que quede bien claro. Lugar, tiempo, cantidad, modo, afirmación, negación, duda. Entonces, ese es un campo semántico, jóvenes. Una palabra que expresa todo esto. Todo esto. Y determina la significación del verbo, adjetivo o adverbio. Ejemplo. Hoy lo haré. Hoy lo haré. Lo hizo mal. Trabaja aquí. Es poco colaborador. No vengas. Quizás, no, en todo caso, lo hagas. Ah, entonces, adverbio de tiempo hoy. ¿Cuándo lo harás? Hoy. Haré de hacer. Lo, en todo caso, en de ser pronombre. Entonces, hoy, ¿no? Es un adverbio. ¿Qué, qué idea está expresando? Pues tiempo. Hoy lo haré. Trabaja aquí. ¿Dónde vas a trabajar? Aquí. Miren, aquí es otra palabra que expresa una idea. Pero ¿qué idea está expresando aquí? Por ejemplo, lugar. No vengas. No. Porque vengas es del verbo venir. Ya no se equivoquen. No es el adverbio. ¿Qué tipo de adverbio? De negación. De negación. Disculpen. Lo hizo mal. ¿Cómo lo hizo? Mal. Adverbio de modo. ¿Cómo lo hizo? Mal. Adverbio de modo. Es poco colaborador. Poco. Cantidad. Adverbio de cantidad. Es poco. Colaborador de colaborar, ¿no? Es un adjetivo. Cantidad. Quizá lo hagas. Hagas de hacer. Quizá es adverbio de duda, con probablemente, tal vez, o caso, o posiblemente. Entonces, quizá vendría a ser de duda. Ahí está, jóvenes. Expresa. Y determinan qué, precisan qué, el verbo. Trabajar, vengas, hizo de hacer, colaborador, que vendría a ser un adjetivo, y lo hagas. Entonces, ese es un campo semántico. ¿Sabías que algunos adverbios jóvenes admiten modificaciones en su estructura? Cerquita, lejitos, indican diminutivos. Tempranísimo, tardísimo indican un grado superlativo. O sea, superlativo es grado de exageración. Diminutivos pequeños, reducir algo. Ya, jóvenes, entonces ahí está. Ese es un campo semántico. Espero que esté quedando bien claro, ¿no? Esto, porque más adelante tenemos que hacer algunas teorías más. Esta es pues la clasificación semántica del verbo que debemos tomar en cuenta. Más que los conceptos, no, esto es fundamental. Clasificación del adverbio. La clasificación principal del adverbio tiene criterios semánticos, o sea, semántico es, jóvenes, significado. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de una disciplina semántica estamos hablando de significado. Ahora, podemos encontrar varios tipos de adverbios. Las vamos a conocer una por una, jóvenes.
Ahora acá, vamos a tener adverbios de lugar. Por ejemplo, aquí, allá, arriba, abajo, cerca, lejos, afuera, encima, detrás. No puede ser ahí, delante, enfrente, afuera, alrededor también, dónde o a dónde, que son adverbios de lugar. Fíjense bien cuáles son. Aquí, allá, arriba, abajo, cerca, lejos, afuera, encima, detrás. Adverbio de lugar. Ahora, también vamos a tener adverbio de tiempo, jóvenes. Hoy, ayer, tarde, anoche, nunca, aún, ya, pronto, siempre, todavía. Vuelvo a repetir el adverbio de tiempo. Hoy, ayer, tarde, anoche, nunca, aún, ya, pronto, siempre y todavía. Ahora, del lugar van a indicar, pues como bien dice su nombre, un lugar determinado. Tiempo, pues ya saben ya, el tiempo cronológico que pasa. Modo, jóvenes, por ejemplo, vamos a encontrar cómo es. El tiempo es, el lugar es dónde. El tiempo es cuándo. Y el modo cómo. Y tenemos, por ejemplo, el bien, mal, tranquilamente, humildemente, sencillamente, ¿no? Despacio también, rápido, modo, mal, suave, cruelmente, alegremente, ¿no? Que son pues de modo. Cantidad, ¿cuánto? Sí, ciertamente, no, es cantidad, disculpe, mucho, poco, bastante, demasiado, muy, tanto o tan, que es cuánto. Ahí está. Luego viene sí, ciertamente, efectivamente, de afirmación. Y también hay de negación. Por ejemplo, hay de afirmación encontramos sí, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, seguramente, indudablemente, etcétera. Y de negación, no, tampoco, nunca, jamás. Y también tenemos de duda, quizá, probablemente, tal vez, ¿no? O caso, acaso, ahí está. Que son algunas clasificaciones del verbo. Jóvenes, esta es la parte fundamental donde ustedes no tienen que aprenderse. Hoy en la tarde no voy a preguntar sobre los adverbios. Entonces la tarea que van a hacer después de ver esta clase es tratar de grabárselo todo esto, porque en la tarde voy a, con lista en mano, voy a pasar pues para que lo puedan responder correctamente. Así que jóvenes, tengan en cuenta esto, por favor. Ejemplo, no vayas por allá. No es verbo de negación. Allá también puede ser el lugar. Trabaja tranquilamente. Tranquilamente es modo. ¿Cómo trabaja? Tranquilamente. Y jamás, jamás se cansa. Jamás es adverbio de negación. Se cansa. De modo. Entonces son algunos adverbios que deben ver. Muy bien. Locuciones adverbiales. Para despedirnos, por jóvenes, del tema del día de hoy, vamos a presentar las locuciones adverbiales. Son expresiones formadas por dos o más palabras que cumplen funciones de adverbios. O sea, son construcciones o agrupaciones fijadas de palabras que funcionan como adverbios. Generalmente van encabezados por una preposición. A ver. Por ejemplo, este potaje está a pedir de boca. A pedir de boca, jóvenes, vendría a ser todo una locución adverbial. O sea, son más de dos palabras. No solamente va a ser una, sino va a ser más de dos palabras. Ella viene de cuando en cuando. Es una locución adverbial. Todo esto, sí, ¿no? Conjunto de palabras. En realidad no lo recuerdo. Ahí está. Son algunas locuciones adverbiales. Algunos adverbios pueden apo- apocopar mucho o muy, tanto o tan. No se puede acortar. Los jóvenes también no hay que olvidarse de este tema, ¿ya? Muy bien, pues sería la clase del día de hoy. Ya saben estudiar los adverbios para tomar una pequeña práctica en la tarde calificada, jóvenes. Que tengan un buen día y nos vemos más rato.